Hola, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti, que eres dueño de un negocio, líder de un equipo o un profesional del mundo de las ventas y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes, te traigo herramientas para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo, a tus clientes y, claro que sí, para que consigas más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancoperez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos al miércoles 26 de junio de 2019 y bienvenido, como no, a un nuevo episodio del podcast La magia del servicio al cliente. Ya nada más y nada menos que nos encontramos en el episodio número 110 de este podcast. Y bueno, antes de empezar quiero darte las gracias por estar ahí, por escuchar, por el seguimiento. Muchas gracias a todos los amigos de Colombia, de Argentina, todos los amigos de México, de Estados Unidos, todos los amigos de Perú, de Puerto Rico, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de España, como no, incluso Francia, incluso también Brasil, Portugal, Panamá. Muchísimas gracias a todos de verdad por escuchar este episodio, ¿no? Y por escuchar este programa. Bueno, yo procuro siempre hacer cosas que os sirvan, que os sean de utilidad para vuestro día a día, en la gestión de vuestras empresas, en la gestión de vuestros equipos y en definitiva en la gestión de vuestro propio negocio y de vuestro propio desempeño como vendedores o como profesional del mundo de la atención al cliente o del mundo de las ventas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, un episodio más. Y hoy, a partir de hoy cada miércoles, vamos a hablar de motivación. Y lo vamos a hacer desmenuzando un libro de Daniel Pink, La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Pero antes de eso, quiero ir al precursor, quiero ir al padre de la teoría de la dirección de personas, que es la que fundamentalmente más pues ha estado presente en el mundo de los recursos humanos en muchas empresas. Y os hablo de Douglas McGregor. Douglas McGregor escribió un libro en el año 1960 con el título El lado humano de las organizaciones. Y en él elaboró pues dos teorías, o podemos decir que una teoría con dos variables, en la que hablaba de la teoría X y la teoría Y. Ambas teorías son contrapuestas. Y esta teoría, como te digo, pues ha sido usada en el mundo de los recursos humanos, en muchas organizaciones y por supuesto pues para desarrollar a las personas en el universo de muchas empresas. Y en ella pues lo que se describen son dos formas de entender el mundo, son dos formas de ver a las personas, a tu equipo en definitiva, a los recursos humanos que tú tienes en una organización. Hoy en día yo sé que incluso ya se empieza a hablar, en algunas organizaciones se empieza a hablar del departamento de personas, que a mí sinceramente me parece
un término mucho más humano, ¿no? Pero siempre y cuando, yo te diría que siempre y cuando, con todo mi cariño, pues siempre y cuando no se trate de una pose, sino que se trate de verdad, con total sinceridad, de un interés genuino en el ser humano. MacGregor, Douglas MacGregor, fue una de las personas más influyentes en la gestión del mundo de los recursos humanos, y sus enseñanzas pues se siguen aplicando a pesar de haber pasado ya pues cerca de 5 décadas desde que postulara dicha teoría. Pues se sigue utilizando en muchos modelos gerenciales, en muchos modelos de negocio y de empresas, ¿no? Y como te decía en ese libro, El lado humano de las organizaciones, del año 1960, describe dos formas de pensamiento en los directivos, a los que denominó teoría X y teoría Y. En este caso, I de Y. En el primer caso, la teoría X, los directivos consideran que los trabajadores pues realmente solo actúan cuando se les aprieta. Solo actúan cuando realmente se les amenaza. Cuando en definitiva pues hay algo, podemos decir, coercitivo, ¿no?, de por medio. Y en la segunda, la teoría I, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere, necesita trabajar y que la gente lo quiere hacer bien. En el primer supuesto, cuando hablamos de la teoría X, pues conecta en cierto modo con los métodos del taylorismo. Recuerda aquellos principios de la revolución industrial, el trabajo en cadena, en el que en cierto modo se presupone que el trabajador es pesimista, estático, rígido y con aversión innata al trabajo. Y por tanto, si lo puede evitar o si se puede acomodar, pues lo hará. Bueno, esto es lo que dice la teoría X, ¿vale? Por tanto, un director X, ¿qué es lo que piensa? Pues piensa que los trabajadores son poco ambiciosos, que el que se preocupa por la empresa es él, que ellos están muy cómodos, que obtienen su nómina cada mes, que el que arriesga es él, y que ellos pues se sienten muy cómodos y se sienten muy seguros. Y por supuesto, el director X piensa que su equipo, que sus personas evitan responsabilidades y por supuesto necesitan ser dirigidos. Y en el caso de la teoría I, se basa por considerar que el importante recurso del trabajador, en este caso, pues se convierte en el activo más importante de la organización, de la empresa. Y a las personas se las observa con una mirada diferente, se las observa con una mirada mucho más optimista. Y por tanto, se entiende a la persona como una persona que tiene la capacidad para ser más dinámica, para ser más flexible, para adaptarse a las circunstancias que le rodean. Incluso un director de este estilo tiene la capacidad de pensar que el trabajador incluso puede llegar a divertirse en el trabajo, siempre y cuando le suponga un reto, siempre y cuando le suponga pues algo, una meta a la que en definitiva llegar o alcanzar. El director Y también piensa que los trabajadores tienen la capacidad
para resolver problemas. Recuerda aquello que he dicho en algún otro episodio, cuando he hablado de Miguel Ángel Cornejo, que hablaba de los caballos blancos de la excelencia, aquellas personas en una organización que tienen la capacidad para resolver problemas. Los caballos blancos de la excelencia. El director I, por tanto, el líder I, ¿qué piensa? Piensa que su gente tiene la capacidad de ser creativa, que tiene la capacidad para poder innovar. Y este tipo de talento realmente en muchos casos pues se desaprovecha. Y se desaprovecha en muchas organizaciones cuando a las personas pues no se le da o no se le brinda esa confianza y esa libertad que son necesarias para hacer un trabajo estupendo, un trabajo mejor. Yo recuerdo que había una frase de alguien, no recuerdo quién, pero había una frase que decía: si quiere que alguien haga un buen trabajo, pues entréguele en definitiva un buen trabajo a hacer. Un líder I pues piensa que su equipo tiene la capacidad para autodirigirse cuando el liderazgo es un buen liderazgo. Y habla de un término que me parece muy importante y es el compromiso de las personas con los objetivos de la organización, con los objetivos de la empresa. Hay otro elemento que también me parece clave, me parece fundamental en todo este enunciado de la teoría I, y es que también se puede aprender. O sea, este liderazgo, este autocontrol, esta autoorganización, podemos decir, se puede aprender. Por tanto, el aprendizaje aquí cobra una importancia capital. ¿Y qué considera el directivo I? Pues considera que la gente ya es mayorcita, que la gente es madura, que la gente es responsable. Y también dice algo importante, y es que la gente estará abierta a participar, estará abierta con un estilo participativo, con un liderazgo democrático, basado en la autodirección y el autocontrol, y evitando ese control excesivo, ese control tan intervencionista que en definitiva en muchos casos lo que hace... Entiendo que el objetivo es asegurarse de que todo ocurre, pero cuando se ejerce ese liderazgo lo que también suele suceder es que la persona se siente espiada, la persona se siente como que en definitiva que no confían en él. Así que esta es la teoría X y la teoría Y. Por tanto, para concluir este episodio de hoy, pues voy a compartirte 7 supuestos de la teoría X y 7 supuestos de la teoría Y, que ambos se contraponen. Supuestos de la teoría X: el trabajador hará lo menos posible. En la teoría Y, se considera el trabajo como si fuese un juego. El supuesto 2 de la teoría X: el trabajador carece de ambición. Con la teoría Y, los empleados son capaces de autodirigirse en pro de la consecución de los objetivos que se le confían. El supuesto 3 de la teoría X:
los trabajadores evitan responsabilidades. En la teoría I, en ciertas condiciones, buscan responsabilidades. Supuesto número 4 de la teoría X, el trabajador siempre prefiere que le manden. Y en la I, el trabajador tiene imaginación, creatividad, flexibilidad y capacidad para poder innovar. El supuesto 5 de la teoría X dice que los trabajadores son resistentes al cambio. Y en la I, que se sienten motivados y que desean mejorar su desempeño. El 6 de la X son excesivamente crédulos y están mal informados. Y en el 6 de la I, las personas tienen o tenemos la capacidad para asumir los objetivos de la empresa si reciben compensaciones por alcanzarlos. Y en la 7, la teoría X piensa que si no fuese porque hay una mano o hay un ojo observador, un ojo invigilante, pues harían muy poquito por la empresa. Y la teoría I, en este supuesto número 7 y final, pues las personas son capaces de asumir las responsabilidades en una organización cuando hay algún tipo de compensación por alcanzarlo y sobre todo cuando se reconocen los méritos. Pues hasta aquí este episodio, amigo, amiga, espero que te haya resultado interesante. Hoy hemos hablado de la teoría X e Y del gran Douglas MacGregor en su libro El lado humano de las organizaciones. Espero que te haya resultado interesante y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto, amigo. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme te invito a mi web davidblancoperez.com. Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito con un informe de 11 páginas si entras en mi web. Muchas gracias por todo y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.